propiedad privada, la justicia es fundamental, Capielo, y hay novedades respecto de eso también. Y las novedades vinieron del Senado. Cristina Kirchner le puso fecha a la sesión del Senado para el miércoles a las 14:30 y en el orden del día está ni más ni menos que la situación de Bertuzzi y Bruglia. Son dos camaristas, dos jueces de la Cámara Federal, a los que el kirchnerismo dice que, como están trasladados a la Cámara Federal, como llegaron a estos lugares por un traslado, necesitan un nuevo acuerdo. Que el acuerdo que tienen como jueces, cuando fueron nombrados jueces, no les sirve. Entonces, el Senado, hubo una sesión en el Senado, una sesión de acuerdo del Senado, donde los camaristas no fueron. Entonces, la Comisión de Acuerdo dijo, no les damos un nuevo acuerdo. Y en la sesión del jueves, lo que tienen que hacer es votar ese dictamen. Es decir, el jueves el Senado les va a negar un acuerdo nuevo a Bruglia y Bertuzzi. ¿Qué implica esto? Que se van a tener que volver a los lugares que tenían antes. Para evitarlo, Bruglia y Bertuzzi fueron a la Corte con un per saltum. La justicia le vino diciendo hasta ahora que no. A sus reclamos le viene negando la posibilidad de que permanezcan en sus lugares. El per saltum lo que pretende es que la Corte se aboque de inmediato a su situación. La Corte todavía no lo trató. ¿Qué hicieron esta noche los dos camaristas? Fueron con un escrito a la Corte, hace un ratito lo presentaron, 10 minutos. Le piden inmediata intervención de la Corte para evitar que los regresen a los cargos que ocupaban antes. ¿Y eso puede ocurrir? La Corte mañana, martes, es habitual que los ministros se contacten, tengan algunos tipos de intercambios virtuales, firman los jueves. Ajá, pero más o menos... Un Hernán Capielo mañana te puede tener el dato de cómo viene la cosa, ¿o no? Me parece que la presentación de Bruglia y Bertuzzi no va a conmover los ánimos en la Corte. No se van a inmutar. El Senado va a terminar negándoles el acuerdo y después entiendo yo que haría falta una disposición del Poder Ejecutivo para que los regrese a los cargos que tenían antes. Hay que ver si entre una y otra acción todavía la Corte tiene alguna chance de pronunciar. Las caras de Laura Serra mientras hablabas eran imperdibles, ¿no? Lo que pasa, Pancho, es que yo no me dejo de sorprender cómo Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta del Senado, hace justamente de la Cámara Alta, bueno, la plataforma para embestir a el Poder Judicial, ¿no? Y como lo estaba comentando recién Hernán, digamos, cómo avanza contra estos dos camaristas, también tiene la mira al procurador interino, Eduardo Casal, que, bueno, está justamente apuntado por todo el kirchnerismo. Supuestamente la intención era avanzar en una denuncia contra él para avanzar en un eventual juicio político. No tiene la mayoría, quieren avanzar en un jury de enjuiciamiento en el mismo Ministerio Público. Lo cierto, Pancho, es que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra empoderada porque tiene mayoría, una mayoría Claro, indiscutible en el Senado y puede hacer del Senado lo que se le da la gana, literalmente. ¿Por qué? Porque ha convocado a una sesión, como recién decía Capielo, a las 14:30 para prorrogar también por 60 días las sesiones virtuales sin consultar a la oposición. Y convoca siempre a sesiones especiales, es decir, donde el temario lo define el oficialismo. No hay lugar en ningún momento para que los jefes de bloque de la oposición puedan siquiera participar o insinuar un tema para la discusión. Esto lo había anticipado Mayans, ¿no? En su momento. Exactamente. Vos ves ahí el contraste que hay con la Cámara de Diputados, como una mayoría aplastante en el Senado impone el temario, impone los temas que se van a tratar en las sesiones y en las comisiones. No así en diputados, donde, bueno, el Frente de Todos no tiene mayoría y está obligado a negociar con los sectores de la oposición, y hemos visto justamente estos chispazos en las últimas semanas para ponerse de acuerdo sobre la continuidad o no de las sesiones remotas. En diputados, Pancho, justamente se vienen temas clave, muy importantes. Acá tenemos, mira, la línea de tiempo, si querés lo vamos recorriendo. Dale, eso justamente en el Senado, el 14 del 9, es decir, hoy, Bruglia y Bertuzzi le reclaman a la Corte que traten el per saltum. El martes, la Corte Suprema decide si frena o no el traslado de los jueces. Y el miércoles, como decía recién Hernán, está convocada la sesión en el Senado. Vamos a ver si la Corte... esto va a ser un trámite.
Eso va a ser un trámite, no hay ninguna posibilidad de Capello que la dice que no, oposición no sé por qué pueda... Sí, va a ser un trámite, tal cual. El tema es lo que conversen entre los jueces de la Corte mañana. Exacto. El jueves de la semana pasada, el presidente de la Corte, que se llama Carlos Rosenkrantz, hizo una declaración, cuando lo consultamos en La Nación, sobre el caso este. Fue algo totalmente inusual. Primero, que un juez de la Corte hable, que haga una declaración pública y sobre un caso en el que tiene que resolver. Y dijo muy escuetamente, la Corte va a dar una solución al caso Brugli y Bertuzzi en el tiempo oportuno, y la Corte es el tribunal de última instancia que tiene la palabra final. ¿Qué quiere decir eso? No adelantó opinión, lo que dijo es, vamos a tratarlo el tema. El asunto es, ¿lo vamos a tratar ahora? ¿O lo vamos después? a tratar a lo mejor después? Cuando llegue no por vía de per saltum, sino por vía de recurso extraordinario, que podría ser otro de los caminos por la que llegue este caso a la Corte. Y cuando lo traten después, ¿todavía va a ser efectiva la solución que puede brindar la Corte para O retrotraerlos? abstracta, ¿no? ¿O no? Bueno, pero a ver, Capi, si finalmente el Senado avanza con volver a sus cargos originales a Brugli y Bertuzzi, pero la Corte Suprema dice no, estuvieron bien trasladados, ¿qué pasa ahí entonces? Bueno, depende de cuándo se diga esto la Corte. Si lo dice dentro de un mes... No, se lo dice dentro de un mes, por ejemplo. Y ahí la Corte va a tener que, en todo caso, enfrentarse con una decisión ya consumada y, en todo caso, ir en contra de la primera decisión que fue la que permitió revisar los traslados, que es la decisión del Consejo de la Magistratura. Y puede ser que ahí se dé un conflicto. Ahora, la entonces. Corte Suprema de Justicia se está convirtiendo en un actor político esperado, por lo menos de parte de la oposición. Está Rodríguez Larreta apelando a la Corte por el tema del recorte del 1,18 de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Aparecieron muchos carteles que ya habían en las otras marchas, el 17 de agosto, en la marcha opositora, el día que no dejaron entrar a Lázaro Báez al country de Pilar, lo dijimos, y ayer hubo otra marcha, llamada Ahí estamos 13S, viendo imágenes de ayer, estamos viendo mirá. imágenes, donde volvió a aparecer un cartel, Pancho. Cada vez más aparece esto en las marchas opositoras. Esto ya no es casualidad, no es el pedido de alguien, sino que debe haber algún sector de la oposición que está organizando un cartel que dice, le pide a la Corte Suprema de Justicia que salve la República. Vos sabés Básicamente. que en la Corte señalan, hacen esa misma observación y dicen, bueno, es toda la política, toda la sociedad, no nos carguen El esa cartel mochila. dice, la Corte Suprema debe salvar la República. Le están pidiendo a la Corte Suprema que tome determinaciones. El caso de algo hacer, la nota que publicó aquí en el Diario de la Nación el expresidente Mauricio Macri también iba por esa línea. Bueno, la ¿no? coalición cívica, Daniel. La coalición cívica te hoy... digo. Hoy mismo la coalición Exacto. cívica le pidió a la Corte Suprema que active más, que sea Exacto. más ágil a la hora de tomar decisiones. Hernán. Te digo, Dani, igual. Sí. La Corte dice que la política solucione los problemas de la política. Y en ese sentido, me permite una notita al pie, A ver. tema coparticipación federal, Ciudad de Buenos Aires, que la ciudad dijo, voy a ir a la Corte para recuperar el punto de la coparticipación que me quitaron por decreto, ¿sí? Para solucionar el lanzamiento policial. Atención, porque puede haber alguna novedad, que la solución se encamine más por el lado de la política que por el lado de la justicia. Por lo menos, del lado de la política estaban en el gobierno analizando un proyecto de ley vinculado con el índice de coparticipación ¿Que vos decís que debe pueden tener llegar la a ponerse ciudad. de acuerdo? Hay un proyecto de ley. El decreto, el presidente no tiene que discutir con nadie. Hoy En el hubo- proyecto de ley hoy van a tener que hubo- llevar al Congreso y van a tener que discutir con la oposición. Sí, hablando de los Consultada la números, Corte. sí. A ver, miren que hay un proyecto de ley. Bueno, dice Entonces la que lo Corte. solucione el dice, Congreso. no Hoy sea hubo- cosa que nosotros hablemos y que Claro. la política lo encuentre la solución por Hoy otro hubo un lado. almuerzo en la Cámara de Diputados. Estuvo, aparte de Sergio Massa y Máximo Kirchner, estuvo Martín Guzmán, el ministro de Economía, y el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Se habló obviamente del presupuesto, también de la nueva fórmula para la reforma previsional, pero también se conversó, Pancho, de lo que decía recién Capi, es decir, cómo se intenta resolver no solo el manotazo sobre los fondos porteños, sino también la distribución del resto de la coparticipación para las provincias. Déjenme saludar a la diputada María Luján Rey.